Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Nos escuchamos? Hoy el aula del análisis llega a las redes para compartir con ustedes este espacio de análisis. Somos 3 estudiantes del Instituto de los Sagrados Corazones y futuras docentes que vamos a invitarlos a analizar nuestra oratoria. Dentro de cualquier proceso de la comunicación existen todo tipo de obstáculos que pueden entorpecer la intención comunicativa. Siempre pretendemos llegar a la comunicación efectiva. Esta comunicación se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el mismo sentido que pretende el emisor. La escucha constituye un 90% de una buena comunicación. Es un elemento fundamental. ¿Y ustedes son buenos escuchando? En la expresión oral y pública, el objetivo es comunicar algo de la mejor manera y con el mayor impacto posible. En la expresión oral debemos buscar la claridad, la sencillez y la naturalidad, respetando la coherencia del mensaje. Para que el mensaje sea eficaz, debemos cumplir con algunos requisitos. Pero aquí no voy a ser yo la que comente estos requisitos, sino que le vamos a dar la bienvenida a nuestras analistas para que nos cuenten qué debemos hacer para que el mensaje sea eficaz y para que exista una buena comunicación. Hola, soy Débora. Voy a comentarles lo que necesitamos saber y hacer para lograr una buena comunicación. Si vamos a exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos, tenemos que saber qué tema es el que voy a comunicar, de qué voy a hablar. Debo decir algo interesante, ser experto en ese tema, aclarar el propósito de lo que voy a comunicar y la exposición debe ser amena, ni muy rápida ni muy lenta. La audiencia y el lugar se deben conocer. Se debe conocer la audiencia, averiguar quiénes asisten, sus edades, conocer dónde se va a hablar, visitar el lugar antes, donde se dará esa charla, y la forma de presentación también es muy importante. Se debe vestir y arreglar adecuadamente. No se recomiendan utilizar cadenas ni collares que llamen la atención. Se pretende que el público esté pendiente de las representaciones y no de los movimientos. El público se debe tener en cuenta. Se deben tener en cuenta sus intereses. Los que expresan debe llegar al público. La participación de la audiencia para eso es necesaria. A la hora de expresar tus ideas se necesita claridad. Presentar las ideas concretas y definidas con frases bien construidas, se deben utilizar las palabras justas, la sencillez en la forma de construir el mensaje. Se debe elegir un lenguaje y un tono adecuado. Destacar las ideas es clave. Se deben recalcar con distintas palabras. Reforzar el mensaje con lenguajes no verbal, con contacto visual y con gestos. Se deben hacer continuos resúmenes de ideas. Se deben también hacer preguntas. Esas nos sirven para captar la atención de la audiencia y para saber si están atentos. Si vamos a tener material de soporte, seleccionar el adecuado y realizar varios archivos de seguridad. Muchas gracias. Hola, qué interesante lo planteado acá por nuestra compañera. Soy Priscila, me gustaría hablar del orador. ¿Qué implica? La oratoria se entiende como la capacidad de defender por medio de la palabra una opinión propia, intentando así influir en la forma de pensar y actuar de los demás. Y por otro lado, como la ciencia que se ocupa de analizar, describir y sintetizar los supuestos favorables para influir a través de la palabra.
es decir, comunicar con eficacia. Existiendo así 3 clases de oradores: aquel al que se le escucha, aquel al que no se le puede escuchar y aquel al que no se le puede dejar de escuchar. Un orador puede ser preciso, elocuente, prudente, sobrio, petulante o ingenioso, con independencia de las características que le definan. Sus presentaciones deben cumplir los propósitos de conectar con el público, mantener la atención del auditorio y provocar la comprensión y el recuerdo. Entonces, hablemos ahora de quién nos escucha. Oír es un acto físico, escuchar es un acto intelectual y emocional. Escuchar implica ofrecer una actitud activa, una disposición abierta ante la recepción de ideas y conocimientos. Se distinguen 4 tipos de escucha. La primera, inactiva, se escuchan las palabras pero no se presta atención al mensaje. La segunda, selectiva, se escucha únicamente aquello que interesa. La tercera, reflexiva, se presta atención a todo el mensaje. La cuarta, activa, se comprende el mensaje y se muestra empatía por el interlocutor. La escucha reflexiva supone realizar la escucha activa y conseguir un feedback amistoso con el auditorio. El oyente ofrece una respuesta al orador que se ha entendido. La escucha activa no tiene como propósito aconsejar, juzgar, analizar o dirigir. Su objetivo es confirmar que lo que el orador dice y el espectador interpreta son lo mismo. La escucha activa y reflexiva comparten los fundamentos de interesante forma tolerante por el tema objeto de discurso, los propósitos que persigue y el lenguaje gestual. Pero ambos buscan intenciones diferentes. En la escucha activa se produce intercambios de ideas, existe reciprocidad entre oyente y hablante. En la escucha reflexiva, el espectador refleja lo que el orador está comunicando. Muchas gracias. Muchas gracias por sus hermosos consejos, queridas analistas. Y para ir cerrando, les voy a compartir una frase para que reflexionemos juntos. Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Esta hermosa frase es de Johann Caspar Lavater. Y por último, no se olviden de escuchar, porque nuestro gran problema de comunicación es que no escuchamos para atender, sino que escuchamos para contestar. Chao, nos vemos en un próximo episodio de ¿Nos escuchamos?